quienes las consumen. Han sido innumerables los esfuerzos, programas y proyectos de diversos gobiernos para acabar con este problema que destroza vidas y familias, sin poder lograr resultados positivos. Hace unos días, el presidente López Obrador presentó su Estrategia Nacional contra las Adicciones. El plan fue presentado por Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, quien dijo que la idea es cambiar completamente la narrativa, la idea y sobre todo, el prejuicio que existe socialmente construido a partir de la guerra contra el narcotráfico. Afirmó que la campaña se basará en 3 pilares fundamentales. Uno es educación y habilidades para la vida y conocer cómo combatir las drogas. Tenemos que incorporar, en lugar de la persecución, la estigmatización o criminalización de las personas que usan alguna sustancia psicoactiva o droga, tenemos que buscar la dignificación, el respeto a sus derechos y la ayuda. Como segundo punto, dijo que será muy importante la prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental. Es algo también muy importante porque el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que son las principales drogas, que son legales, pero que son las que tienen consecuencias en la salud de las personas y también impactan la política, el sistema de salud público, pues son la puerta de entrada a otro tipo de sustancias que generan también problemas o pueden generar problemas su consumo y que problemas de salud, problemas familiares y problemas a la vida misma de las personas. Entonces, afirmó que en los próximos días iniciará una gran campaña de concientización con la colaboración de especialistas y deportistas, cineastas, creativos y también artistas. La Organización de las Naciones Unidas para el Combate de las Adicciones ha lanzado varias campañas muy efectivas, una que inicia con un proceso de encuentro, de diálogo, de acercamiento, que ellos denominan Escucha Primero. Aquí en México la vamos a tropicalizar, como se dice coloquialmente, con un llamado a Escuchemos Primero, que es la manera en cómo podemos acercarnos. Ramírez Cuevas dijo que se trata de hacer un llamado a la acción para que sociedad y gobierno puedan trabajar juntos para poder combatir las adicciones. Con información de Oscar Díaz, El Heraldo de México. Muy buenas noches y bienvenidos. Me da mucho gusto saludarte en este programa de Maximiliano Espejel. A nombre de él te saluda Jesús Martín Mendoza y estamos ya listos para abordar uno de los temas que verdaderamente son polémicos en nuestro país. En nuestra mesa de debate hablaremos de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, presentada esta semana por Andrés Manuel López Obrador y su vocero presidencial Jesús Ramírez. En nuestro país actualmente hay 2.2 millones de consumidores de todo tipo de sustancias que generan adicción. ¿Funcionará esta estrategia del presidente de la República? ¿Abordará la legalización de la marihuana, que ha sido uno de los temas que son recurrentes en todo momento? Te invito para que te quedes con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza, sean todos bienvenidos y vamos a iniciar con la presentación de nuestros invitados del día de hoy. Pasamos de este lado y de verdad quiero agradecer infinitamente a las personas que nos acompañan el día de hoy para platicar sobre este tema. Abordaremos lo que nos alcance en este tiempo, pero te pido que no te separes de nosotros. Tania Ramírez, bienvenida, gusto en saludarte, bienvenida. Ella es directora de Políticas de Drogas en México Unido contra la Delincuencia. Gracias por estar aquí. Gracias. Jorge Villatoro, investigador de Ciencias Médicas, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También nos acompaña aquí en el estudio Víctor Sánchez, especialista en adicciones y presidente fundador de Vencer Adicciones AC. Bienvenido. Hola, Jesús, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos acompaña aquí también con nosotros José Castrejón, exdirector de Coordinación de Programas de CONADIC. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Primera pregunta, la Estrategia Nacional contra las Adicciones se presentó con bombo y platillo. El presidente de la República aseguró que esta estrategia tendrá una parte muy importante en lo que en materia de comunicación y mensajes veremos en su administración. Es más, hay quien dice que podría ser más del 50% de los tiempos del Estado, los contratados en los medios de comunicación, para lanzar mensajes que tengan que ver con la información, con la educación, con la concientización y entiendo las herramientas necesarias para decir no a tiempo. Tania, ¿podrá funcionar esta estrategia con esta nueva óptica? Llevamos muchos sexenios en donde se han hecho esfuerzos que la verdad no han funcionado.
Mira, eso esperamos. En realidad se necesita, digamos, un cambio de enfoque para enfrentar el fenómeno. Es un fenómeno complejo, pero creo yo que es momento justo de que el gobierno presente una campaña distinta, ¿no? Hasta ahora lo que la evidencia nos dice es estas campañas generalizadas con un mensaje único en sentido negativo, tipo dino a las drogas, vive sin drogas, o en la lógica nixoniana, just say no. En realidad el efecto que tienen en la población, sobre todo la población más expuesta, pues es en realidad nulo. Entonces urge un cambio de enfoque, urgen campañas basadas en diagnósticos bien claros, urgen campañas basadas en evidencia y no en prejuicios, con mensajes diferenciados, dirigidos hacia los diferentes segmentos poblacionales y también a las diferentes realidades que vive el país, porque no es lo mismo el consumo en la frontera que el consumo en el área centro. Entonces necesitamos, por supuesto, un giro. Esperemos que la estrategia que comienza se dé. Parece un buen inicio este anuncio, pero por supuesto estaremos dando seguimiento. Sí, evidentemente sería no real el pensar que una estrategia que se anuncia esta semana, que empezará a entrar en vigor en los próximos días, dé resultados en el corto plazo. Jorge Villatoro, como investigador de ciencias médicas, una de las novedades de esta estrategia es incluir el tabaco y el alcohol dentro de la estrategia. ¿Cómo lo ven quienes son especialistas en la salud sobre ese tema? ¿Vale la pena mezclar alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, heroína, metanfetaminas y todo lo demás? Bueno, sin duda hay que tratar todas estas drogas. Yo creo que se hace un buen énfasis en la parte de alcohol y tabaco. Sí. El alcohol, sobre todo, es el gran problema que tenemos en nuestro país. Tenemos un porcentaje de consumo excesivo por parte de los adolescentes de casi el 20%, tanto hombres como mujeres. Entonces sí tienes ahí una problemática fuerte. Tienes un problema donde incluso las familias, y aquí indica que también va dirigido a ellas, son propios consumidores y a veces ponerle el alto no es tan sencillo en una dinámica de prevención. Yo espero que esto sí funcione. Me parece que todavía hay varios elementos a desarrollar. Creo que nada más han hecho un enunciado bastante general de la campaña, pero me parece que incluso cuando hablan de que se va a llamar a creativos, a diferentes personas, yo creo que están hablando de que se van a desarrollar contenidos y en ese sentido pues hay muchos contenidos que se han desarrollado. Nuestra institución está realmente trabajando en toda la parte de prevención. Tenemos contenidos, tenemos desarrollos justamente que van enfocados al desarrollo de habilidades, hacia una serie de cosas que pueden facilitar el que los muchachos dejen de consumir estas drogas que son las principales de entrada. Coincido completamente que es enunciativa esta campaña, no sabemos exactamente qué es lo que contienen y cuáles van a ser sus estrategias. Sabemos que la estrategia es de comunicación, a través de televisión, a través de radio, a través de plataformas digitales, pero hay un asunto que usted menciona que me parece muy importante y quiero preguntarle a José Castrejón, en la experiencia en el CONADIC. Pues nos dice el señor Villatoro, Jorge Villatoro, que el alcohol es el principal problema. Se va a esta estrategia porque hay una gran presión de diversos sectores de la sociedad para que se legalice la marihuana, para que otro tipo de sustancias se vean como normal, pero en realidad el problema que tenemos es el alcoholismo en México. Si tomamos en cuenta que se empieza a beber a los 10 años de edad, son los datos que tenemos de la Secretaría de Salud. ¿No debería haber sido mejor una campaña enfocada al principal problema que es el alcoholismo? ¿Cómo lo ven? Bien, todo está interrelacionado. El problema serio que tenemos en México, y lo saben los estudios que explican las encuestas nacionales, sí. El 70% de nuestra población bebe, el 30% de nuestra población que bebe de una manera riesgosa, y hasta el 10% de nuestra población adulta, varones, tiene problemas de alcoholismo. Es un problema serio que impacta ya a los niños en quinto y sexto, y por supuesto en orden, primero se inicia consumiendo tabaco, después alcohol y después drogas. Estamos hablando realmente de un solo problema, y es que los jóvenes, sobre todo, que es la etapa en que se inician, están buscando en las drogas, sea la que sea, una salida, una evasión a situaciones del mundo moderno, a problemas de salud mental complejas. Es decir, podríamos entonces empezar a creer que estas sustancias va siendo la puerta de una a otra. Víctor Sánchez, sí, como especialista en adicciones y presidente fundador de Vencer Adicciones, tendríamos entonces que no abrir las puertas, es decir, no ir ni al tabaquismo ni al alcoholismo, que nos abre la puerta a otro tipo de drogas. ¿Cuál sería entonces la estrategia que usted sugeriría para esta estrategia nacional? Es que la situación es clara, no se trata de criminalizarlo. Ajá. O sea, las drogas están, siempre han existido, allá han estado.
legales o ilegales, ahí han estado. Lo que se tiene que hacer es fomentar una cultura de los riesgos físicos y psicológicos que hay. En la actualidad, yo creo que es más profundo. Efectivamente, es muy general la propuesta que está dando el gobierno, y lo que tiene la propuesta en la parte de llamar a muchos creativos, ya hay trabajos elaborados de décadas atrás, de instituciones gubernamentales especializadas y de asociaciones civiles. Bueno, ahí hemos visto la tendencia, pero que interrumpa, del gobierno de empezar de cero todo, ¿eh? Entonces no me extrañaría que todo lo anterior pues, no se tome en cuenta. No, lo que pasa es que estamos empezando de cero porque jamás le han dado la importancia y la seriedad a este tipo de estudios y análisis. O sea, las asociaciones civiles organizadas siempre han estado siempre proponiendo, no debatiendo, están proponiendo situaciones en donde llegar mensajes a través de la creatividad. Entonces, efectivamente es empezar de cero, pero decir, ¿qué tenemos? O sea, porque empezar de cero es empezar de menos 100 a decir, a partir de ahora hay que empezar a tener una creatividad y empecemos a trabajar cuando ya hay trabajo elaborado, sustentado, desarrollado y sobre todo de éxito. Yo creo que se tiene que empezar entonces con un diagnóstico mucho más claro de las cosas, porque estamos hablando aquí de un problema de comportamiento, del comportamiento de las sociedades. Porque una cosa es el consumo, y es lo que quiero plantearles a ustedes para que me den su opinión. Una cosa es el consumo y otra cosa es la adicción. O sea, yo puedo ir a tomarme una copa con los amigos, eso no me convierte en alcohólico, hablando de alcohol. A lo mejor alguien me dice, que está muy permeada esa idea, yo me fumo un carrujo de marihuana y eso no me vuelve en un adicto a la marihuana. La adicción hay que entenderla como una enfermedad mental y una búsqueda patológica de un satisfactor para sentir placer. Entonces estamos ante un problema de comportamiento humano. ¿Cómo se puede incidir en el comportamiento humano cuando los medios de comunicación pues no educan, no forman, divierten, entretienen e informan? Pero en el caso que estamos haciendo, estamos dando a conocer esta información. ¿Cómo poder transmitir esta idea de que una cosa es consumir y otra cosa es caer en la adicción, Tania? Claro, coincido en que es fundamental hacer esa diferencia en realidad, y creo que el gobierno ya empieza a trabajar en ese lenguaje. No se trata de combatir el consumo per se, porque no todas las personas que consumimos drogas legales o ilegales tenemos o llegamos a desarrollar algún consumo problemático, diferenciarlo de la adicción. Y en ese sentido, por eso mencionaba yo que es importante tener diagnósticos y bases, digamos, un diagnóstico basado en evidencia, y sobre todo tener análisis ex ante y ex post para saber en dónde estamos parados, contar, por ejemplo, con métricas que sean de manera constante. La ENCODAT, por ejemplo, el sexenio pasado salió un poco tarde, ahora no sabemos bien a bien qué va a pasar. Digamos, necesitamos tener mejores instrumentos y que sean más persistentes para poder encontrar los mensajes indicados que lleguen a través de los medios de comunicación. Quería ir precisamente al tema de la diferencia entre consumo y adicción para poder escuchar a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, en donde da estas cifras a manera de diagnóstico de que en México hay 2.2 millones de personas ya con una adicción a alguna sustancia ya establecida. Vamos a ver. De acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, hay 2.2 millones de personas que tienen problemas con el consumo de sustancias psicoactivas. Y en ese sentido, ese es uno de los públicos que el sistema de salud debía atender para dar tratamiento y rehabilitación. Pero aquí el dato importante, además de este, es que 230,000 menores de edad tienen este problema. Entonces, sí hay un asunto de que en los últimos años, y ahorita lo vamos a ver, cómo ha crecido, sobre todo entre menores de edad y mujeres, el uso y consumo de estas sustancias. Sin duda los datos que dio a conocer el gobierno federal son preocupantes. Digo, creo que el diagnóstico ahí está. Y están muy cortitos, ¿no? La problemática es más real. Y lo saben los investigadores, que simplemente en alcohol tenemos varios millones de personas dependientes y que cuando consumen lo hacen de manera riesgosa. Esto nos puede llevar a 6 millones. Y si ponemos ¿estos 2.2 entonces quedan cortos? Sí. ¿No cree usted que sean Aquí tenemos al experto en México. Aquí traigo los datos de la encuesta. Jorge Villatoro. ¿Son 2.2 millones de adictos o son consumidores? No, yo creo que bueno, no es muy claro el dato, habla más de sustancias psicoactivas, creo que es lo que dice en el texto, y en realidad, o sea, el dato de dependencia que está medido conforme a los criterios internacionales, nosotros coordinamos la encuesta junto con el CONADIC y el Instituto Nacional de Salud Pública, y ahí no entendí eso lo del tiempo, pero en realidad a los 2 meses de que se levantó el campo se dieron resultados. Entonces,
Son alrededor de 550 dependientes en toda la población de 12 a 65 Drogas años. ilegales. De drogas ilegales. Drogas médicas y drogas ilegales, ¿no? En el caso del alcohol sí es un problema mayor. Estamos hablando como dependencia del 2.6%. Es un dato muy fuerte, en donde es alrededor de un 1% los hombres las mujeres, y las mujeres se va a un 5%. Si tú mueves el indicador a lo que es el abuso dependencia, donde es un consumo más problemático, entonces vas a tener alrededor de un 6.5, donde justo en los hombres es en donde se va el 10%. Entonces el 10% de los hombres de 2 a 65 años te da una cantidad mucho mayor en el caso del alcohol. En el caso del tabaco es menos. Los estudios, las encuestas nos indican muy claramente que el tabaco está controlado, ¿no? No debemos de amainar los esfuerzos que hemos tenido. En los adolescentes incluso tenemos resultados muy claritos donde el tabaco afortunadamente está disminuyendo, pero el alcohol no. El alcohol tuvo un crecimiento exponencial entre el 2011 y el 2016, en donde el crecimiento incluso se da en las mujeres. Los porcentajes de consumo de hombres y mujeres adolescentes están empatados actualmente, ¿no? Este es un fenómeno sorprendente, el de las mujeres, porque los datos son impresionantes. Hay un incremento registrado en las estadísticas donde esto se está multiplicando, pero también la reducción en las edades es muy clara. Seguramente Jorge trae algunos 10 datos. años en alcohol, yo sabía, me habían dicho en Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, 10 años, 12 años. Bueno, es que depende de la fuente, ¿no? Si te vas al ENCODE, son 13 años realmente el promedio de edad, o sea, sí hay una buena parte que se inicia a los 10 años, pero estás hablando de estudiantes en el rango de edad de los 12 a los 18 años, entonces por necesidad vas a tener una edad menor. Cuando lo haces en las encuestas nacionales, en realidad la edad promedio de inicio de consumo es alrededor de los 18 años, que es muy similar al de las drogas, y en ese sentido la edad de inicio donde tenemos el peor resultado es en drogas, donde disminuye un año, cuando habíamos logrado alrededor de unos 10 años en los cuales no había decrecido la edad de inicio. Esto quiero preguntarle a Tania, porque Tania, como mujer, ¿por qué las mujeres han empezado a beber más? Desde tu punto de vista como especialista y como mujer, ¿por qué las mujeres empiezan a beber más? ¿Por qué empiezan a fumar más a temprana edad? Mira, a ver, platícalo de lo que tú tengas y opines. Al margen de integrar la perspectiva de género, sí me parece que el ejemplo del alcohol es fundamental y el que se haya estancado y el que esté controlado en estos términos tiene que ver con tener mejores políticas regulatorias. O sea, el caso del alcohol es un caso relativamente exitoso de cómo a través de la legislación, cuando se aprobó la Ley General de Control de Tabaco, el reglamento, cuando México entró al convenio marco, por supuesto que con estas políticas de impuestos, accesibilidad, etcétera, se logró controlar, cosa que no se ha hecho con el tabaco, porque obviamente es una industria con intereses enormes creados, y es lo que no tenemos que permitir ahora que vayamos a regular la marihuana. Debemos empezar con una industria bastante amarrada para que no nos pase lo que nos está pasando con otras drogas ilegales. Ahora, estos números del gobierno, cuando se anuncia, por ejemplo, la ENCODAT aumentó en tanto porcentaje el consumo, en realidad se habla de un consumo experimental, un consumo una vez en la vida, lo cual no necesariamente habla de un consumo problemático. Entonces, hay que atenuar un poco. Por supuesto, a quienes hay que dirigirnos y a quien más importa es a hombres y mujeres jóvenes para retrasar la edad de inicio de consumo inicial, y cuando sean adultos hay que darles herramientas de reducción de riesgos y daños para que puedan entonces llegar a evitar o transitar a un consumo problemático. A mí lo que me sorprende es cómo ha incrementado el consumo de alcohol, de tabaco, cuando ya no hay publicidad en medios de comunicación de estas sustancias, y cuando inclusive en la venta del tabaco hay advertencias sobre los daños que puede causar esto. ¿Cómo se vence esto, Víctor? Acabo de decir algo muy importante, efectivamente. Las estrategias que está dando la autoridad actual, o sea, son muy básicas. Sí. ¿Qué sucede? O sea, estamos muy cortos aún. ¿Por qué? La información que viene en las cajetillas y que viene inclusive en las botellas, las etiquetas, nadie las lee y nadie les hace caso. Aunque aparezca alguien con enfisema pulmonar, no les hace caso, o una imagen del pulmón lleno de... No les importa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si llegamos con esta parte de la promoción en todos los medios, sí, en lo que esté esa promoción en los medios, tenemos a nuestros niños y jóvenes del país en los fumaderos y en los picaderos. Y aparte, independientemente de que estamos hablando efectivamente de las encuestas recordemos que es un muestreo. En la vida real,
Nosotros los que nos dedicamos a tratamiento, los que nos estamos enfrentando en el día a día, que estamos en la línea de fuego recibiendo usuarios y que están llegando desesperados a pedir ayuda para sus familiares, estamos en edad de inicio 8, 9, 10 años. Y entonces no tenemos a nivel nacional estudios, no tenemos evaluaciones inmediatas. De cuando están llegando para hacer políticas públicas, de dónde nos está llegando un foco de que están consumiendo en Puebla, está llegando, viene un brote de consumo de cristal. O sea, si nos estamos basando a una encuesta, y pues ya nos está rebasando, porque es un sondeo. Entonces, sí se necesita, o sea, necesitamos algo más serio, el compromiso de especialistas. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene excelentes resultados, la verdad, pero pocas veces somos convocados. O sea, ¿quiénes toman las decisiones en cuestión de política pública? En muchas de las ocasiones, colectivos, asociaciones que no trabajan de cerca con el usuario de sustancias. Y entonces tenemos que el uso y el abuso de sustancias lo estamos teniendo a partir de los 10 años y que las familias están desesperadas. Ok, ¿qué se hace? No hay camas suficientes ni la infraestructura suficiente para dar este tipo de tratamientos. Tratamientos para evitar los riesgos y entonces dar a tiempo una respuesta a estos brotes en cuanto a los jóvenes. Entonces esa parte de la publicidad sí puede ser efectiva, pero necesitamos unirnos todos, asociaciones religiosas, profesionales, universidades, escuelas, investigadores, por supuesto. Pero tiene que haber una coordinación, tiene que haber un liderazgo en todo ello. José Castrejón, ¿quiere hacer alguna aportación en todo hasta esto? de lo que hemos revisado, hay 4 errores en esta estrategia. Sí. Uno de ellos, pensar que una campaña, por más brillante, va a cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes para que no consuman, cuando se trata realmente de un tema de cultura, en una sociedad de consumo y de los problemas de salud mental que traen los jóvenes. Segundo error, pensar que solamente tenemos que atender al adicto cuando los países le apuestan más bien para atender a los consumidores problemáticos, porque es más barato, más accesible, menos problemático. Atender un alcohólico es carísimo. Entonces, tendríamos que revertir esto, que en la estrategia, por supuesto, no está planteada. El otro error garrafal es pensar que este problema lo va a atender el gobierno central, como está definido en términos de instituciones, sin considerar a las instituciones, cuando el 98% de los que atienden adictos en internamiento son organizaciones de ayuda mutua, porque el gobierno no tiene la capacidad, ni la infraestructura, ni la capacitación para atender estos casos. Hay un asunto que menciona José Castrejón y que era parte de lo que yo quiero de alguna manera plantear. ¿Sí? Antes de escuchar al presidente de la República cuando hablaba del tema de la marihuana, es el tema de la salud mental. Y esto me va evidentemente hacia el asunto emocional. Evidentemente una persona, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, tiene una condición emocional que lo hace o lo obliga o lo orilla a refugiarse en una sustancia para poder mitigar tal vez algún dolor o alguna necesidad muy personal. Yo en la estrategia no vi nada del tema emocional. Tendría que incluirse. ¿Cómo lo ven ustedes? El asunto emocional. Jorge Villator. Habría varios elementos que quisiera mencionar, ¿no? Un poquitito, aterrizo en lo que tú comentas, pero un poquitito. O sea, contamos con el sistema de información de CIJ, que son usuarios. Contamos con lo que es el CISBEA, que son usuarios. Lo que nos hace falta, y también la red de CONADIC, de los CAPAS, que necesita funcionar más rápido, con objeto de justamente hablar de estas alertas que mencionaba, ¿no? Pero sí se cuenta con ellos y lo que hay que hacer es que si hay alguna alerta llegue más rápido, como por ejemplo cuando estuvo todo lo del cocodril, que se detectó uno en Puerto Vallarta que en realidad no lo era. O sea, creo que se debe de trabajar más eficientemente en ese sentido. Ahora, en términos de la estrategia, yo no sé si nada más no me queda claro si solamente va a ser de medios. Porque hay una parte donde se menciona que van a capacitar a 22,000 profesores, que van a trabajar en el desarrollo de habilidades, que eso puede ir en el sentido de esto. O sea, a mí me parece que se va a trabajar un poco más en el desarrollo de la propuesta. Yo creo que deben de incluir esto que tú estás mencionando. O sea, toda esta parte incluso de hablar de los profesores, no es nada más de que ellos vayan frente al grupo, sino que adicionalmente tenemos una situación en donde el maestro tiene problemas y hay que apoyarlo para que realmente sea alguien que esté enseñando estas distintas habilidades y demás. Entonces me parece que el programa debe de tener ese componente. Nosotros, en términos de lo que estamos haciendo y los acercamientos que estamos
teniendo y tratando de desarrollar, pues vamos a trabajar esta estrategia para que realmente haya eso, ¿no? Para que realmente haya una situación de prevención, porque de hecho creo que en los spots que estaban presentando sí se manejaba mucho todo este rollo del miedo y cosas por el estilo, pero realmente, o sea, si bien tiene un impacto inicial este tipo de estrategias, sin duda tenemos que trabajar sobre la prevención, hay que apostar sobre la prevención. Efectivamente, faltó eso en cuanto a la prevención, no se habló claramente de la prevención, sino de la cuestión ya terapéutica en su momento. José Castrejón. Plantea una política integral donde es posible que incluso se fusione salud mental, que es un tema que ha estado terriblemente abandonado con adicciones. Ahora, es importante entender que el consumo de drogas no es el problema. Atrás se encuentran los problemas emocionales. Y ese sería un error central. Creo. ¿Por qué se consume drogas? Porque alivia la ansiedad. No necesariamente. La gente lo hace. ¿Por qué no el aspecto emocional no necesariamente está en el consumo de una droga? No en todos, o sea, en los consumos problemáticos y donde ya hay personas con farmacodependencia, por supuesto que sí hay factores sociales, emocionales detrás, pero y habemos adultos completamente funcionales que consumimos no para mitigar ninguna emoción negativa que tengamos. Lo que yo de manera veo, lúdica. De manera lúdica, claro, de manera espiritual, recreacional, lo que sea, de la relajación, etcétera. Y ahí es donde no coincido. Donde yo creo que sí tienen razón es en la parte que está descuidada el aspecto de salud mental. Y esto es porque el abordaje, digamos, del fenómeno, si nosotros lo vemos en el PND que presentó, está en el eje de salud pública, no en el eje de en el eje de seguridad pública, no en el eje de salud pública. Es decir, para el gobierno, sigue siendo un tema de seguridad pública porque creen que todo consumo de adicciones va a terminar o es igual a comisión de delitos, lo cual es totalmente falso o no necesariamente hay un vínculo causal. Si cambiáramos y si el gobierno cambiara el enfoque hacia el de la salud pública, nos permitiría, por supuesto, que se intersectara el tema de salud mental con el de las adicciones y las personas con farmacodependencia. Ojo que no con todos los consumidores. Sí, esto nos mete a otro tema, ¿no? La relación entre delincuencia y consumo de drogas. Me había llegado una estadística de que el 70% de las personas que están procesadas por algún delito han consumido algún tipo de drogas. Alcohol casi siempre. Eso lo podemos abordar, yo creo que en otra ocasión. Quiero seguir con el tema emocional. ¿Coincide o no coincide? A ver, es que José Castrejón. tenemos que hablar, y lo saben los expertos, son varios niveles. Se empieza por el consumo supuesto. experimental. Y no necesariamente quien puede trasciendes. consumir todo. Está bien. Sin embargo, de ahí, en muchos casos, sobre todo cuando se es joven, ojo, se pasa al consumo de abuso. Ahí el consumo tiene una funcionalidad de aliviar o mitigar ciertos problemas. Hoy en día, 25% de nuestros jóvenes experimentan situaciones de ansiedad, de depresión, de angustia, y están encontrando en el consumo de drogas una salida a sus problemas. Es una manifestación más, el consumo de drogas, de una serie de problemáticas que hoy en día tienen los jóvenes: adicción al internet, a los videojuegos, azúcar, a la comida chatarra. etcétera. Hay menos habilidades conforme la edad para poder controlar lo que podría generar una adicción, ¿no, Tania? O sea, a los 15 años no puedes lidiar con una droga a los 30, 40 años. Completamente de acuerdo. O sea, es más, quienes abogamos por la regulación de ciertas drogas, estamos completamente de acuerdo que en quien hay que enfocarse y en quien hay que enfocar la prevención y jamás permitir que llegue es precisamente a los jóvenes. Lo que se trata es, por supuesto, de identificar primero cuáles son los factores de riesgo de acuerdo a cada población, de acuerdo a cada segmento, y fortalecer los factores de protección. Y para eso sí nos faltan instrumentos, como usted bien dice, que nos puedan hablar justamente de estas problemáticas sociales, familiares, etcétera, que necesitemos fortalecer a nivel comunidad para darles herramientas y que eventualmente no puedan caer en este tipo de problemáticas. Víctor Sánchez. Difiero en la parte de la parte emocional. Recordemos que el asunto que nos centra es una persona que ya tiene problemas de adicción. Eso es lo que nos ocupa y le ocupa al gobierno. No puede tiene un problema de uso de abuso y dependencia. Acá, sin problemas. Se puede desarrollar, sí, pero todas las personas que están en abuso y dependencia de la sustancia es una enfermedad de emociones y de sentimientos. Hay algo en la infancia que no procesaron, que tuvieron. Si nos vamos a las necesidades físicas, fisiológicas y las necesidades emocionales, el nivel jerárquico que ocupaba la droga en una parte de 10, en un lugar 10,000, 5,000, vino a ocupar el número 1. Entonces, a nivel jerárquico es una necesidad que ya se hizo dependencia
Y esto proviene de una situación emocional. A ver, esto me lo dice por la experiencia impactos emocionales. En el apoyo a las personas con adicción. Por supuesto, es el impacto emocional que fracturó el ser, que no lo pueden procesar, que sufrieron abuso sexual, violencia familiar, situaciones materiales, pobreza, humillaciones, complejos, y que no lo han sabido procesar y que no lo han podido hablar. Y entonces cuando ellos no lo saben, cuando tienen contacto con la sustancia, es un anestésico, cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Un anestésico para el dolor. Y entonces se sienten bien, y entonces ellos lo relacionan. No, pues me gusta, ¿por qué? Es padre, es la fiesta y estamos. No es cierto, cuando nos vamos a la evaluación, eso es trabajar, o sea, no es imaginar. Cuando realmente se está trabajando, se desarrolla un plan de tratamiento para las personas que están en uso, abuso y dependencia de sustancias. Y vemos esa caracterización que tienen, esa característica, y a través de estándares, ¿no?, que nos han proporcionado las capacitaciones por el Instituto Nacional de Psiquiatría, el DSM-4, el DSM-5, y empezamos a darnos cuenta qué es lo que está provocando. El 100% vienen de una enfermedad emocional, vienen impactados. Tania, ¿qué opina de esto que está planteando No, Víctor? por supuesto. O sea, la atención a las adicciones, por supuesto que tiene que incorporar todos estos elementos. Yo no estoy en contra, pero creo que el gobierno no solamente está hablando de prevención, sino, es decir, no solamente está hablando de tratamiento, sino también está hablando de prevención, y es por eso que yo incorporaba también esta parte, que es también cambiar el enfoque para no irnos hacia la criminalización o hacia la generalización de cómo es el consumo en nuestras sociedades. Ahora, por supuesto que la parte de tratamiento está muy descuidada en nuestro país. A ver, del 100% de provisión de tratamiento, el 70% es privada, ¿no? La dan asociaciones religiosas privadas, etcétera, hasta el 30%, o bueno, es decir, el porcentaje es mínimo del tratamiento que provee el Estado. No es un tratamiento integral, no es un tratamiento completamente verificado, etcétera. O sea, hay muchas deficiencias, y no me dejará mentir, el tratamiento que proporciona el Estado no es suficiente, no es accesible, no es asequible, no es de calidad, etcétera. Ahora, teníamos toda esta realidad en cuanto a la sustancia que ya conocemos, y nos van a sumar una más, que va a ser el tema de la marihuana. Y otra, ¿no? Pero marihuana ha sido como que muy mediático, ¿no? Como que muy emblemático de lo que se entiende como libertades de poder fumar, hacer y demás. La parte que a mí en lo personal no me gusta es que se esté confundiendo la parte médica con la parte lúdica. Quiero en este momento presentar lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la legalización de la marihuana. Así lo planteó. Vamos poco a poco. O sea, primero, atender las causas. Todos los programas de bienestar, que son fundamentales. Segundo, para verlo así, de manera esquemática, pero puntual, la Guardia Nacional. Tercero, la campaña dirigida a los jóvenes. Cuarto, lo que tiene que ver con los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para que también allá se implemente una campaña de orientación a los jóvenes y se disminuye el consumo. 5, el analizar el trato que vamos a darle al consumo, buscando verlo como un asunto de salud. Esto va a implicar toda una consulta. Y 6, no descarto la posibilidad de el que se llegue a un acuerdo de paz. Es un proceso. Vamos. Bueno, hay elementos muy importantes aquí, ya no verlo como un asunto de seguridad, sino como un asunto de salud, lo que estaba comentando Tania, que me parece que es muy valioso. Los vi a los 4 que reaccionaron cuando el presidente habla de involucrar a Estados Unidos en esto, porque si no se arregla allá, creo que vamos a tener un problema irresoluble aquí. Tania, ¿cómo lo ve?
Yo lo que veo complicado es que diga que primero vamos a resolver todo lo demás y ya después vamos a regular, porque la Suprema Corte de Justicia le dio hasta octubre al Congreso de la Unión para regular y no creo que antes de esa fecha se arregle todo lo demás. No estoy completamente de acuerdo. Pero, no, por supuesto que, y lo dijo Juan Ramón de la Fuente en la ONU en marzo pasado, todo tiene que ser en el marco del multilateralismo. La relación con Estados Unidos es súper importante, sobre todo teniendo en cuenta que ellos están atravesando una crisis de opioides terrible, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que enlazar eso. No así para que nos ayuden en campañas de adicciones, campañas nixonianas ya no queremos. Yo quiero comprometernos para que hagamos una mesa adicional, porque evidentemente el tema no lo vamos a agotar aquí ni nunca, pero creo que hemos dado algunos primeros esbozos de lo que podría ser, cómo va dirigida esta campaña. Unos cuantos segundos para hacer una reflexión final. Empiezo con Jorge, con José Castrejón. Sobre el tema de la marihuana, las evidencias y estudios indican que donde se ha legalizado aumenta el consumo, aumenta en menores, se incrementa el crimen, no se resuelve. Entonces, es pensar que la legalización va a acabar, al contrario, no se va a poder alcanzar estos objetivos de la estrategia si se legaliza la marihuana. Uruguay tiene problemas, ¿eh? Acabo de dar una nota hace una semana donde Uruguay está pensando restringir un poco la libertad del consumo porque han tenido problemas con la delincuencia, ¿eh? Es noticia de la semana pasada, ¿eh? Por favor, Víctor Sánchez. En cuestión de la marihuana, si se regula o no, es situación legislativa. Sin embargo, antes de pensar en regular la marihuana, se debe resolver la situación de alcoholismo y tabaquismo, o sea, que eso es lo que, o sea, primero resolvemos lo que tenemos. Una generación o dos. Primero, pero antes de estar pensando en la legalización de una sustancia más, porque si no, aún no resolvemos esta problemática y nos vamos a meter a otra. Hacen falta atenciones y apoyo gubernamental específico, porque el espectro es muy grande. Hay que llegar a los sistemas de estrés que están manejando nuestros pequeños. Están viviendo en un huevecito desde pequeños, es un estrés, no tienen la libertad de nosotros. Entonces, salud emocional, hay que darle tratamiento. Jorge Villatoro, una conclusión, por favor. Pues dos aspectos importantes. Yo creo que sí hay que centrar mucho la parte de prevención. Creo que hay que centrar la prevención en niños, incluso se habla mucho de adolescentes, pero la prevención real viene antes, ¿no? Entonces, el programa debe de considerar a menores, el trabajo con familias directamente, debe de considerar también el trabajo con los maestros, no solamente como portavoces de la campaña, sino como gente que también requiere apoyo para su problemática personal, porque no solo son maestros, también llegan a ser papás, hijos, etcétera, ¿no? Y por el lado de la marihuana, a mí me pareció, digo, independientemente de la situación de la Corte, me pareció bastante coherente lo que plantea el presidente, o sea, se me hizo, porque a final de cuentas, si bien viene una regularización de la marihuana, que creo que sí es importante en muchos aspectos, no tenemos instituciones fuertes. O sea, ¿quién va a hacer que realmente no haya un desvío? Y también no perdamos de vista el negocio o sea, no se va a acabar la violencia, los problemas entre los grupos armados van a seguir porque no es la única droga de la cual estamos hablando. El negocio para el narcotráfico, sobre todo están siendo todo el rollo de heroína, ahorita el traspaso que está habiendo probablemente de fentanilo, toda la parte del éxtasis, bueno, sobre todo el cristal es un problema muy fuerte y que además representa una gran cantidad de dinero para los narcotraficantes, que al regular la marihuana no vamos a acabar eso, ¿no? O sea, no es un argumento para regularizarla, ¿no? Muy bien, Tania, una conclusión, por favor, unos cuantos segundos. Pues apoyamos que se haga más y mejor prevención, al mismo tiempo se tiene que ampliar la oferta de tratamiento de calidad, y en esta parte de la marihuana, en realidad, la prohibición ha demostrado no servir, no sirve ni siquiera en sus términos, aumenta el consumo. Creemos que la regulación es la opción para gestionar los riesgos, que el Estado se tiene que hacer cargo, como se hace cargo de sustancias controladas y de sustancias consideradas ilegales. Por supuesto que no nos va a resolver la vida ni nos va a resolver todos los problemas de seguridad y justicia, y mucho menos el narcotráfico, que se dedica a trata de personas y se dedica a muchas cosas más. Pero por supuesto que puede aliviar una parte y despresurizar los sistemas de justicia. Y la mala noticia para quienes no están de acuerdo, pero buena noticia para quienes sí, es que ya no está a debate, ya es una cosa que va a pasar porque ahí está el mandato de la Corte, ¿no? Buena noticia para los que requieren un negocio grande y malas noticias para los niños y la sociedad mexicana. Yo pienso que se va a ir retrasando porque el debate va a ser muy, muy intenso. Y quiero decirte a ti que nos ves a través del Heraldo Televisión, que le vamos a decir a Maximiliano Espejel
que haga una segunda entrega de esta mesa y que se concentre en marihuana. Me parece que el tema de marihuana puede ser muy, muy interesante, precisamente por estas posiciones discordantes que hemos podido ver el día de hoy. Quiero agradecer a Tania Ramírez, directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Jorge Villatoro, investigador de Ciencias Médicas. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias. Muchísimas gracias. José Castrejón, exdirector de Coordinación de Programas de CONADIC. Gracias por estar aquí con nosotros. Víctor Sánchez, especialista en adicciones, presidente fundador de Vencer Adicciones. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti que nos has acompañado. Te quedas con los Meme News a continuación. Y yo te invito para que el próximo lunes, en punto de las 2 de la tarde, en el Heraldo Noticias, estemos nuevamente de regreso. Y para Maximiliano Espejel, desde aquí, un abrazo, querido amigo. Te esperamos ya el próximo lunes. Hasta entonces, buen fin de semana. Pues muchas gracias.